el otro día me siento con un amigo que es correísta, ¿no? Yo, por así decirlo, eh, no pasé de ser muy anticorreísta a ser una persona un poco más neutral. Más que nada escuchar la perspectiva, y de hecho por eso tengo un podcast, porque entiendo que justo el espacio de libre expresión es sumamente importante, porque al final del día todos queremos lo mismo. Queremos un mejor país, queremos ser felices, queremos mejorar nuestro estilo de vida. El problema es que a veces el cómo nos vuelve muy apasionados y a la final no se hace nada, Ujú. ¿ya? Habiendo dicho eso, justo llegamos a la conclusión que sí, podemos decir que el gobierno de Correa robó, pero empezamos a analizar todos los gobiernos y es como, ah, sí, todos robaron. Entonces, la pregunta es, ¿crees tú que la corrupción más bien es estructural en el país? Es decir, sea el candidato que sea, va a seguir existiendo corrupción, por lo menos a corto plazo. Yo creo que en la política la pregunta de la corrupción es la más compleja. Y, por ejemplo, yo analizaba, me acuerdo cuando estábamos en la maestría con unos amigos de otras regiones del mundo, me invento con gente de África y el tema de la corrupción era lo que más salía. Pero graciosamente de algunos países que eran como los más ordenaditos o los más tranquilos como los europeos también era el tema que más salía. Ya. O sea, el problema de la corrupción es que es bien complejo de entender o de... Primero es bien complejo de entender. Entonces, por Así es. ejemplo, ¿cuál es la métrica que tenemos nosotros para entender la corrupción a nivel de países? Una métrica de percepción de la corrupción. Entonces, por ejemplo, en realidad, y es lo que más se debate, como cómo es la percepción de la corrupción en el país. Pero la percepción de la corrupción no es la corrupción. Entonces, la corrupción es incluso muy compleja de medir. Pero bueno, más allá de eso, yo sí creo que es un problema estructural, pero al mismo tiempo creo que no porque sea un problema estructural es un problema que no hay que enfrentar. Completamente de acuerdo. Ahí tenemos muchos problemas y es como digamos, si todo funcionase como idealmente debería, el problema de la corrupción debería zanjarse en las cortes. Entonces, hay un problema de corrupción, tienes una contraloría, tienes un judicial, tienes algunas instancias que analizan ese problema, llegan a una conclusión y se resuelve. Pero el problema de la corrupción es que esas mismas entidades tienen corrupción. Entonces, no sé, a mí se me hace como tratar de, cuando todavía no encontraban el bosón de Higgs y trataban de ver, a ver, teóricamente esto existe, pero ¿dónde está y cómo lo encuentro? Yo siento que con la corrupción es estar en ese punto siempre. Eh, pero sin embargo creo que hay que tomar las medidas necesarias con esta idea quizás un poco militar del castigo ejemplar. De hay algo de corrupción y hay Sí. que castigarlo para que deje de pasar. Pero es un terreno bien complejo. ¿Es estructural? Yo creo que es estructural. O sea, yo creo que alguien que me diga que Moreno, que Lazo, que son dos de los grandes denunciantes de la corrupción, no tuvieron corrupción, que digamos que ellos no tuvieron corrupción, es bien complejo. Decir que en la Revolución Ciudadana no pasó algo también me parece bastante complejo, pero nuevamente es como un terreno bien ambiguo, bien complejo. La corrupción se ha utilizado como una de las principales herramientas para, en inglés se suele decir como weaponize, como una de las principales armas dentro de la política, ¿no? Echarse lodo con ventilador de un lado al otro. Sí, sí. Y eso es bien Completamente. complejo, claro, sí. Claro, Es bien porque complejo. igual, solo como para botar datos muy simplistas de posibles soluciones que he escuchado que mucha gente propone, es, por ejemplo, políticas que hay en China. Entiendo que, Claro. por ejemplo, hay una separación bastante clara entre lo que es un servidor público y sus negocios. O sea, puedes hacer la una o la otra. ¿Me explico? Pero vamos a Estados Unidos y existe lobbying, que es como legalicemos la corrupción. O sea, puedes literalmente pagarle de tu bolsillo a un político para que apruebe ciertas leyes. Y es Tal como cual. increíble. Y al mismo tiempo, regresando a China, también he escuchado que si hay un acto de corrupción, pena de muerte. Eso es lo complejo. China, yo creo que en algún momento como civilización occidental de la que medio somos parte, sí deberíamos o sea, analizar a profundidad a China. China, claro, en China se mata por estas sentencias desde billonarios, o sea, gente con muchísimo dinero, hasta miembros del partido de los burós más altos. Entonces es como muy complejo, obviamente no digo que mañana lo hagamos. Claro, que esa sea la etcétera. solución y ya. Hay un Claro. tema de derechos humanos, es compleja la conversación. Por eso digo, el tema de la corrupción es, claro, o sea, literalmente por el tema de la corrupción y la ambigüedad que trae detrás, se mata gente en China, desde los ricos hasta los miembros del partido. Y por ejemplo, recién hubo este senador, no me acuerdo el apellido, bueno, pero recién hace unos días hubo el problema de este senador de Estados Unidos que el mismo FBI le descubre dinero, le descubre lingotes de oro en el departamento y cachan que es en el contexto de que él estaba encargado de la parte de relaciones internacionales y había tenido sesgos con el tratamiento de la dictadura de
una dictadura, entiendo, de Egipto. Entonces, wow, es claro, un nexo inesperado. Pero es como... O sea, ese es el nivel de la complejidad de la corrupción. O sea, que ni siquiera puedes hablar de una corrupción nacional. Peor con paraísos fiscales que... O sea, la corrupción es en serio... Yo diría, no sé si en la historia de la humanidad, pero uno de los terrenos más pantanosos del accionar humano, del pensamiento humano incluso. O sea, es bien complejo entrar ahí. Porque, me invento, mañana tienes un PhD, digamos que Dios quiera, ahorita un chico de 25 años está estudiando su PhD, me invento, en el MIT, sale de ahí de dar clases de economía, es un genio, se le iluminó, Dios le sopló y tiene todas las respuestas para salvar el Ecuador. El man pisa aquí, gana la presidencia y el man en serio empieza a hacer todo lo necesario para salvar el país por primera vez en la historia de este país y le salpican un acto de corrupción. Entonces como que al mismo tiempo como que lo niega todo. Y obviamente es lo que todos los opositores a él van a hacer todos los días que puedan para tratar de bajarle de ese espacio. Entonces, sí, es muy, muy complejo, muy, muy complejo. Ni siquiera sé si alguien tenga como respuestas totales de este tema. Por eso hay tantas variaciones culturales del manejo de la corrupción en lugares. En otros lugares, en Europa en algunos lugares, la corrupción es tan institucionalizada que se da de facto y ya ni siquiera se entiende como corrupción. Claro, entonces, es como parte del proceso ya. Sí, es muy complejo. Ahora, entiendo que si es que podemos hacerle una comparativa, sí existen países donde el nivel de corrupción es bastante bajo. Entonces, por ahí creo que podría empezar la solución, ¿no? Y no una solución definitiva, pero sí acercarnos a un estado menos corrupto. Ya sería un paso muy interesante. Sí, no sé si por ahí conoces igual algún país, yo mencioné China, si hay algún país europeo donde tenga un índice de corrupción que sea bajo, ¿no? Y por ahí alguna política que haya funcionado, tal vez. Lo que sí sé es que hay mucha relación entre, digamos, de la literatura económica más o menos, hay mucha relación entre la corrupción y la desconfianza. Y el único indicador que estadísticamente ha demostrado tener una relación clara con la desconfianza es la desigualdad. Entonces, ¿por qué en países como en Ecuador hay esta mentalidad del vivo, me meto en la fila, que no sé qué, como corrupción cotidiana, y no hay en... Me invento Londres. Porque no hay en Londres que sí hay mentalidad de tiburón, ¿no? Sí hay mentalidad así como de sapeza criolla a veces, pero en los países, lo que sí te demuestra la literatura es que en los lugares más igualitarios, piensa en Finlandia, o piensa en, no sé, Japón, piensa en las economías con menores niveles de desigualdad, hay más confianza. Claro. Y esto sí tiene una relación, por ejemplo, tiene relación con variables. Hay autores que demuestran que tiene relación con variables loquísimas del nivel de confianza y la desigualdad. Por ejemplo, entre más desigualdad, eso sí tiene una correlación clara con el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, entre más desigualdad económica hay, más probabilidades hay de que alguien vaya y mate a alguien más. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos es de los países desarrollados uno de los más desiguales y es también uno de los más violentos. Y así con otras variables también, claro, algo de corrupción, etc. Y ahí entra de lleno psicología, ¿no? Entiendo que justo la desigualdad saca las peores emociones humanas, como el resentimiento. Claro, es como, ¿por qué él tiene más que yo? Y eso saca lo peor de nosotros. Y obviamente vas a querer tomar acciones al respecto para traer hasta cierto punto una justicia personal en el asunto. Entonces, si por ejemplo quieres bajar la desigualdad, si quieres bajar la desconfianza y quieres bajar todos estos problemas, muchos otros problemas sociales que incluyen hasta obesidad, embarazos adolescentes, etcétera, tienes que bajar la desigualdad. Hay un chiste que hacíamos el otro día con mi novia justo, que es en términos del papeleo. O sea, no de los méritos académicos, pero del papeleo, de los registros que hay que sacar, etcétera. Es más difícil aplicar a una universidad española que a una inglesa. Para la universidad española tienes que sacar que la cosa certificada del certificado, que la firma del rector en el título, que tiene que estar enviada directamente por la facultad, etcétera. Y en Inglaterra literalmente necesitas traducir, sellar, mandar. ¿Por qué hay esta complejidad tan alta en España? Porque es una sociedad mucho más desigual. Y así, eso te muestran los datos, etcétera. Para todas las personas íntegras que están viendo este podcast, ¿crees que deberían lanzarse a la política para tratar de disminuir la desigualdad? ¿O podemos hacer algo como ciudadanos comunes todos los días, con ciertos hábitos, ciertos actos? Uy, qué complejo. Yo creo que es de las dos, pero el problema creo es que sí hay mucha política ahí. Sí hay mucha política ahí porque, por ejemplo, si tu SRI no cobra impuestos, hay desigualdad. Y eso puedes mañana poner 5 fundaciones
y hacer 10 campañas, pero si él es rey y no cobra impuestos, hay desigualdad. Son cosas... Obviamente el activismo ciudadano puede hacer mucho, pero creo que sí pasa por la política. Pero al mismo tiempo, la política puede a veces terminar siendo una trampa que demora las cosas en sí misma. Por eso hay muchas personas, y creo que es la tendencia de las nuevas generaciones, es decir, los que tienen menos de 20 quizás, a tener un activismo político más por causas, ¿no? O sea, más por me molesta el problema de los perritos, o me molesta el problema de los impuestos, o me molesta el problema del cambio climático, y no se meten al sistema político que les parece tan complejo y que es extremadamente complejo lo poco que lo he podido conocer. Pero sí se meten a hacer campañas por el cambio climático, o por etcétera, etcétera. Algo así, obviamente, podría ayudar, claro. Pasemos por un momento a Argentina. Entiendo que Milei, que es la figura más populista es de este lado neoliberal, bueno, propone la dolarización. ¿Cómo crees que se va a desplegar ese escenario? ¿Crees que es buena idea? ¿Crees que va a traer mayores soluciones o problemas a Argentina? No sé si has hecho este análisis. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos con Mónica Abad, no, ¿cómo se llamaba? Sí, Verónica Abad. Verónica Abad, gracias. Tranquilo. Con Verónica Abad nosotros tenemos nuestra Milei criolla, digamos. Entonces Milei, para quienes no estén tan en la página, propone lo mismo que Verónica Abad. Tiene un video que se viralizó en TikTok porque agarra y tiene la estructura del Estado, creo que hay 18 ministerios y él dice educación, este ministerio no sirve para nada, es de adoctrinamiento. Cultura, esto debería ser en los privados. Investigación, esto nunca nos ha dado resultado. Milei mete como 7 a los ministerios que se salvan, les meten capital humano. Ah, sí. Es una locura. Sí, no, es una locura. Entonces yo creo que algo muy similar, yo creo que no dimensionan lo que podría pasar. O sea, sí, como decía, si aquí mañana dicen que van a privatizar el IES, este país se pone en llamas. El paro de octubre de 2019 del movimiento indígena y los estudiantes, nada al lado de lo que podría pasar si pasa eso. Y en Argentina pasa algo muy similar. Yo siento que, por ejemplo, en Argentina la educación es más pública que aquí y ellos tienen full premios Nobel. La Universidad de Buenos Aires está entre las mejores ranqueadas de América Latina, etcétera. Si alguien les dice que van a privatizar eso, yo creo que se pone tenso. Comentábamos antes del podcast que compartiste una entrevista que le hacen a un estudiante de la universidad y le dicen, oye, ¿por qué vas a votar? Por Milei. ¿Por qué vas a votar por él? ¿Por qué va a dar becas? O sea, ¿no tienes acceso a educación? No, sí tengo. De hecho, ahorita estoy yendo a la universidad. ¿Y por qué quieres? Entonces quieres lo mismo, pero con un certificado de papel, de cartón. Claro. Y no para todos, porque sabes que las aulas van a tener menos estudiantes, ¿no? Claro. Y es como, quisiera igual que ya regresamos al tema de la dolarización, pero siento que algo está haciendo bien Milei. Está manejando bien su campaña, entiende cómo funcionan los algoritmos de redes sociales. Porque incluso alguien con algo de lectura, siento que escuchándole unos 30 segundos podrías decir, es un tipo que quiere enfrentar los problemas y parece que tiene la valía para hacerlo. Yo creo que Milei, como tú bien dices, entiende mucho de los algoritmos de redes sociales. O sea, él estaba antes así, creo que tenía un canal de YouTube, hacía cosas en YouTube y manejaba el algoritmo bastante bien. Y ahora su comunicación se adapta al de TikTok. O sea, hay un conocimiento de comunicación ahí, claro. Además, yo creo que el gran éxito de Milei, creo que es el gran fracaso de las izquierdas, y hay varios, pero creo que el gran éxito de Milei es tener la capacidad, incluso en la forma en la que comunica, de canalizar mucha de la rebeldía de la juventud, ¿no? O sea, yo creo que completamente. Ser joven y no tratar de cambiar en algo el mundo es bien raro. O sea, hasta el que menos quiere, el que menos quiere cambiar el mundo quiere ponerse una empresa para cambiar la realidad de su pueblo, de su ciudad, de su familia. Estás inconforme, ¿no? Estás inconforme. Creo que, ser joven y estar inconforme es lo más natural. No sé si hay alguien en biología que haya explicado por qué pasa eso, pero ser joven y estar inconforme es lo normal.